Seguimos compartiendo, mis amados hermanos, hoy la carta del apóstol Pablo a los hermanos que se encontraban en Roma. La vez pasada estuvimos compartiendo los versículos 14, 15 y 16. Ok, hoy vamos a continuar. Vamos a estar compartiendo el versículo 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señor, te damos gracias. Gracias por tu preciosa, poderosa palabra. Palabra que permanece, palabra eterna, palabra veraz. Gracias. Rogamos, Señor, que cada día esta palabra tuya sea abundando, Señor, en nuestros corazones. Sea siendo escrita conforme a tu promesa. Tu palabra dice que escribirás tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que tú nos enseñarás. Y gracias por esa presencia sobrenatural de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, que nos enseña, nos recuerda y nos lleva a conocer el verdadero evangelio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La vez pasada estuvimos viendo cómo el Señor nos ha adoptado en su familia. O sea que somos hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos. Es un enorme privilegio. Vimos también las condiciones en que en la cultura romana también era adoptado un niño y los derechos y los privilegios con que gozaba también este niño. Y pues que con base en esto que ya vimos la vez anterior, el apóstol Pablo sigue ahora diciendo, bueno, ya somos hijos, ¿cierto? Somos ahora hijos, pero no nos quedamos solamente como hijos. Los hijos tienen ciertos privilegios y los hijos tienen ciertas responsabilidades. Y por eso aquí el Señor dice, y si hijos también, herederos, herederos. El apóstol Juan también allá en su primera carta, veámosla, primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Nuestra confianza tiene que estar plenamente depositada en el Señor Jesucristo, como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Dice que un día seremos semejantes a Él. Ya hemos sido adoptados en su familia, pero un día seremos semejantes a Cristo, al Hijo de Dios, a ese ser perfecto y sin pecado, a ese ser que llevó todos nuestros pecados allí en la cruz. Y vamos a participar, como ya lo somos partícipes de su justicia, pero también vamos a ser partícipes de su gloria. Partícipes de su gloria. Hemos sido ya libertados del pecado. Hemos sido libertados de la muerte. Hemos sido empoderados para cumplir la ley de Dios. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Nos ha dado el poder para ser victoriosos. Y el Espíritu Santo está ahora garantizando también esta gloria futura, esa gloria que ha de venir.
Aquí en estos versículos 17 y 18 de este capítulo 8, el apóstol Pablo nos muestra esa ganancia, ¿cierto? Esa bendición tan incomparable que tenemos cada uno de los creyentes por medio de la gloria divina, que ha sido una garantía, es una garantía de parte de Dios. Ya hemos visto temas como la regeneración, como el nuevo nacimiento, como la justificación, la santificación, la glorificación que tendremos, que son temas que todos atañen y competen al tema de la salvación. No son temas o doctrinas aisladas. Están totalmente unidos, van ligados unos con otros. Es como una cadena. Tenemos que entender que la obra de Dios es así. Ahora, de tal manera que si hemos sido justificados, también un día seremos glorificados. Ese que ha sido justificado no se va a perder. Ese que ha sido justificado va a ser glorificado. O sea que no puede haber glorificación sin justificación. Veamos lo que dice el apóstol Pablo allí en su carta que estamos viendo en Romanos capítulo 8, 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que el ser justificados es el comienzo de la salvación. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es la terminación? La glorificación. La glorificación. Hemos sido justificados y un día seremos glorificados. O sea que la obra que Dios empezó, la va a terminar. Recuerden cómo termina este capítulo, ¿cierto? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Absolutamente nada, nada, nada. Y miren lo que el Señor Jesús también afirmó allí en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Y mira lo que dice el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios nos ha creado para que manifestemos su gloria. Dios nos creó para ser esos manifestantes de la gloria de Dios. Ahora, fijémonos que antes de la caída, cuando el hombre estaba sin pecado, pues la Biblia no refleja de alguna manera clara, pues, de que el hombre reflejara la gloria de Dios. Él dio mandatos a Adán, pero el hombre perdió la inocencia. Perdió la inocencia. Cuando viene el Señor Jesucristo, nos libra de pecado, devuelve al hombre la dignidad, pero también ahora le añade la honra y la gloria que lo acompañan. Por eso allá en Romanos 3:23 dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, pero que a través de la obra del Señor Jesucristo, ahora vamos a ser participantes de esa gloria de Dios. Ahora, las personas
caídas, a veces hacen esfuerzos, ¿cierto? Para poder ser nuevamente restaurados a esa gloria. Y ahí está el esfuerzo humano, donde a través de la autoestima, a través de los propios esfuerzos, quieren alcanzar la gloria de Dios, quieren ser parte de la santidad de Dios. Pero como ya lo hemos visto, esto es imposible. Esto solamente se puede lograr por medio de la gracia y de la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Ahora, ¿cuál es el propósito de la salvación? Pues perdonar a los hombres sus pecados, limpiarlos y restaurar la gloria de Dios en ellos, para que a través de esas vidas la gloria de Dios sea manifestada. Y ahora viene una pregunta. ¿Qué tanto estamos nosotros manifestando la gloria de Dios? ¿Qué tanto estamos manifestando la gloria de Dios? Y esa gloria de Dios se tiene que dar en nosotros. Ahora, la plenitud de esa gloria de Dios la disfrutaremos cuando el Señor Jesucristo venga. Es la culminación de la salvación. El paso final, por decirlo así, o el eslabón final de esa cadena de la salvación. Y es un proceso que no se va a detener. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que la salvación es, por así decirlo, la entrada a ese proceso continuo en la gloria de Dios, que se va perfeccionando cada día hasta llegar a la semejanza del Señor Jesucristo. Vemos lo que dice allí en Corintios, segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que nuestro crecimiento diario, permanente y continuo en las cosas de Dios nos lleva a que cada día seamos transformados, dice, de gloria en gloria. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a ese siguiente nivel. ¿En qué nivel de gloria nos encontramos? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miremos el texto del versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos. Fíjense que viene el tema anterior de que hemos sido adoptados y que ahora somos hijos, ¿cierto? Somos hijos. Y si somos hijos, ahora, dice el apóstol, ahora somos herederos. Herederos. O sea, es algo que es una realidad. No es algo que va a ser posible. Es una realidad. Puesto que somos hijos, ahora también somos herederos. Herederos. Ahora, mis amados hermanos, vemos que los ángeles del Señor están sirviéndole a Él directamente, pero también sirven a los
creyentes. Miremos lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Como hijos, Dios también envía a sus ángeles para ministrar, para servir. ¿A quiénes? A los que son herederos de la salvación. Y en Colosenses 1:12 dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Wow! No solamente nos ha hecho hijos, sino ahora nos hace partícipes de la herencia de los santos en luz. ¡Ah, carambas! ¡Qué bendición tan grande! Recuerden que en la cultura hebrea el hijo primogénito se le daba el doble de la herencia que a los demás hijos. Pero en la cultura romana, el padre tenía la prerrogativa de dar más a un hijo que a los demás, como él quería, ¿cierto? Y vimos también la vez anterior que el hijo adoptado gozaba de muchas prerrogativas de protección en esas leyes romanas. Y parece que Pablo toma también este modelo de la ley romana para hablar aquí acerca de los hijos de Dios, de la seguridad de la adopción. En Gálatas el apóstol Pablo dice lo siguiente: Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Wow! ¿Vamos entendiendo? Nos han adoptado en la familia de Dios. Somos hijos adoptados. Y ahora somos herederos. ¿Linaje de quién? Somos linaje de Abraham. Eso ya lo hemos visto en algunos capítulos anteriores. Somos linaje de Abraham. Y miremos lo que dice el 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! La misma promesa que Dios le dio a Abraham a través de su simiente, Cristo. Esas promesas de lo que heredaría el Padre de todos los creyentes. Ahora esas promesas están sobre todo hijo. Se convierte en un heredero de Dios porque ha sido adoptado. Y en la segunda parte del versículo 17 dice que somos herederos de Dios. Él es nuestro Padre. Nos adoptó como sus propios hijos y ahora somos herederos suyos. Colosenses 3:4 dice lo siguiente. Perdón, 3:24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tenemos una herencia.
vamos a ser recompensados. ¿De quién es esa herencia? ¿A quién le pertenece la herencia? Pues la herencia le pertenece al Padre. Y el Padre se la deja a quien Él quiere. Él concede de manera soberana su herencia ¿a qué? A quien Él quiere. ¿Y a quién está diciendo Él que va a conceder esa herencia? A sus hijos, que ahora van a ser herederos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servimos. Todos aquellos que han puesto su fe en el Hijo de Dios. Miremos lo que dice Mateo. Mateo capítulo 25, verso 34. Recuerden que aquí el Señor les da una parábola de las ovejas y los cabritos, ¿sí? Y aquí habla de la herencia particularmente. Miremos el versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios adoptó a sus hijos? Desde antes de la fundación del mundo. Había un plan determinado de redención por parte de Dios. Desde la fundación del mundo. Tenemos una herencia. Y esa herencia viene de Dios, el creador, el que sustenta, es el que es el dueño del universo. O sea que Dios no solamente es la fuente de nuestra herencia, sino que Dios mismo es nuestra herencia. Todas las cosas, por buenas que sean en el universo, todo lo más precioso que nosotros podamos considerar en el universo, mis amados hermanos, de todo eso, la herencia más grande es la misma persona de Dios. Miremos lo que dice el salmista ya en el Salmo 73. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Como cristianos, mis amados, ese debe ser nuestro anhelo. Pero tristemente hoy se está predicando un evangelio donde se instan a las personas a cumplir todos los deseos de la tierra. Entonces Dios te va a sanar, Dios te va a arreglar al marido, Dios te va a arreglar a los hijos, Dios te va a dar la casa que siempre has soñado y fuera de eso te va a dar una hacienda y hermano, e instan a las personas a que su deseo esté aquí en la tierra. Y el salmista dice, yo solamente te tengo, no quiero nada, nada en la tierra fuera de ti. Que ese sea nuestro anhelo profundo. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Vayamos allí, al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 24. Lamentaciones 3:24. ¿Qué dice? Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde están puestos o están puestas nuestras esperanzas? ¿Dónde están puestos nuestros anhelos? ¿En una persona? ¿En un político? ¿En mi marido o en mi cónyuge? ¿En mis hijos? ¿En el pastor?
¿Dónde están puestas mis esperanzas? ¿Dónde están puestos mis deseos? Miremos allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuál es la bendición más grande de la cual puede disfrutar el creyente? Tener casa, carro y beca. Es la presencia eterna de Dios. No nos equivoquemos, mis amados hermanos. Todo aquí en la tierra es pasajero, nada es eterno en el mundo. Por muchas cosas que hagamos, por muchas cosas que tengamos, por muchos títulos que podamos conseguir y muchos esfuerzos humanos, un día todo va a quedar convertido en cenizas. Y todo nuestro esfuerzo y todo lo que amábamos aquí en la tierra va a desaparecer. Nomás el día en que cada uno de nosotros muramos, ¿qué va a pasar con todo lo que hicimos y todo lo que conseguimos? Y la herencia que le dejamos a nuestros hijos. Todo eso va a pasar. La herencia más grande de todos es que Dios, ahora el tabernáculo de Dios está con nosotros. Tabernáculo viene de la palabra de habitar. Tabernaculizar es habitar. Ustedes, los varones casados, tabernaculizan con su esposa, habitan con ella. Y eso es lo que Dios hace ahora con su pueblo. Muy bien, ¿qué dice el versículo 17? ¿Cómo termina diciendo? Y coherederos con Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ya bendecidos con una herencia? Algunos, ¿cierto? Algunos hemos sido bendecidos con posesiones terrenales, ¿cierto? Pero generalmente esas posesiones generales son muy escasas, ¿no? Y a veces ni siquiera hay esas herencias. ¿Y qué sucede, mis amados hermanos? Los recursos de Dios no son limitados. Los recursos de Dios son ilimitados. Y por ende nuestra herencia también no tiene límites. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra, ahora somos coherederos con Cristo. Todas las cosas que el Señor Jesucristo heredó por derecho propio como Hijo de Dios, ahora nos pertenecen. Y es lo que dice el apóstol Pablo allá en su carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el heredero de todo? El Señor Jesucristo. Dios ha constituido a Cristo como heredero de todo. Miren lo que dice allá el autor de Hebreos. Hebreos 1:2. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¡Wow!
y por quien asimismo hizo el universo. Y la palabra dice que somos ahora coherederos con Cristo. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Recibir toda la herencia que recibió el Señor Jesucristo? Las herencias que se reparten aquí en la tierra generalmente se dividen, ¿cierto? Y cada heredero recibe una porción de la herencia de el Padre. Pero en el cielo no es así, mis amados hermanos. En el cielo no se reciben fracciones de la herencia, sino que se recibirá la herencia plena con el Señor Jesucristo. Toda la herencia que por derecho tiene el Señor Jesucristo como hijo, ahora la recibimos nosotros por esa gracia divina concedida a cada uno de nosotros. ¿Ustedes recuerdan la parábola que el Señor Jesucristo habla acerca de los trabajadores? Un padre o un empresario contrata desde la mañana a unos jornaleros, le dice voy a pagarte tanto por el día, y al mediodía contrata a otros y por la tarde ya a las últimas horas ya para terminar contrata a otros. Y cuando les va a pagar, a todos les paga igual. Entonces los que estaban desde por la mañana dicen, pero ¿cómo es posible que nosotros que estuvimos trabajando todo el día, las 8 horas, y a estos que estuvieron trabajando 1 hora reciban lo mismo? Es una herencia una parábola donde se está manifestando la gracia de Dios. Todos los que sirven a Cristo recibirán la misma recompensa eterna, independientemente de todos los servicios que hayan podido realizar o hacer. ¿Y qué dice el Señor? Ya en Mateo 25, 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Viene la recompensa de parte de Dios. Fíjese que el Señor Jesucristo manifiesta que había un gozo delante de él al ir a la cruz, el gozo que experimentaría. Miremos lo que dice allá Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y así como él se sentó en el trono de Dios, así también como creyentes nos sentaremos en el trono. Miremos lo que dice Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! Hermano, qué privilegio tan inmenso. Somos ahora hijos. ¿Será que el rey deja sentar a cualquiera en su trono? A sus hijos. A sus hijos, mis amados hermanos. Ay, ay, ay. Tremendo. Fíjese esa infinita gracia de nuestro Dios y Padre. Infinita gracia. Motivo por el cual debemos estar cada día agradecido. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Mis amados hermanos, la gloria que el Señor Jesucristo recibió de parte del Padre dice que ahora nos la ha dado. ¿Y qué nos lleva? ¿A qué nos lleva esa gloria? A que seamos uno. A que seamos uno. Cristo compartiendo su gloria con nosotros. Y esa gloria ahora va a producir en nosotros unidad. Ahora, eso no significa que vayamos a ser dioses. Somos coherederos con Cristo. Todas las bendiciones de parte de Dios las tenemos. Es lo que dice allá el apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 3, verso 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Wow! Herederos. Herederos de la vida eterna. Herederos de las promesas de Dios. Herederos de toda la herencia y la riqueza de Cristo. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, mis amados hermanos, como cristianos tenemos que esperar con anhelo esa segunda venida del Señor Jesucristo. Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Si no estamos atados aquí a la tierra. Si estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos esa perspectiva eterna de lo que viene. ¿Nos estamos ocupando en las cosas de Dios? ¿Tenemos nuestra mira realmente puesta en las cosas del cielo? ¿Estamos siendo útiles en el servicio de Dios aquí en la tierra? ¿Nuestro motivo es la extensión del reino de los cielos? ¿Estamos buscando el reino de Dios? Si es así, nuestra herencia es magnífica. Y la vida del creyente aquí en la tierra será una vida fructífera. Porque finalmente no somos ciudadanos de la tierra. ¿O sí? O sea que somos extraterrestres. ¿Sí? Si a usted le preguntan, ¿usted cree en los extraterrestres? Usted tiene que decir, sí, aquí hay uno, mírelo. Porque ¿dónde está nuestra ciudadanía? Pues miremoslo, mis amados. Filipenses. No crean que les estoy diciendo algo que me he inventado. ¿Qué dice la Biblia? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos de el reino de los cielos. ¿Y qué dice Hebreos 6:12? Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. El verdadero creyente, ese que es diligente, ese que ha creído en su corazón en la obra del Señor Jesucristo, ese que ha sido paciente, va a recibir las promesas de la herencia. Las promesas de la herencia.
Y como creyentes tenemos esa esperanza. Mire lo que dice el apóstol Juan allá en su primera carta. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Mis amados hermanos, esa esperanza, ese anhelo de ser parte de esa gloria de Dios nos debe motivar a cada uno de nosotros a vivir de una manera pura, a vivir de una manera santa mientras estemos aquí en la tierra. Y Dios puede solamente utilizar aquellas vidas que son santas, aquellas vidas que han sido apartadas, vidas que son útiles para la obra del Señor. Y esas vidas santas y limpias son las que están preparadas para recibir la herencia. Todo va a terminar, todo va a perecer, todo va a desaparecer, porque todo lo que hay en la tierra está corrompido, todo está contaminado, absolutamente todo. Pero como cristianos tenemos una herencia. Mire lo que dice ya el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1:4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra vida aquí en la tierra, mis amados hermanos, es apenas como una entrada a la fe y a la gracia de Dios. Porque nuestra esperanza, nuestro gozo definitivos están en la gloria del Señor. Cuando estemos con Él. En esa esperanza que tenemos. Miremos nuevamente el libro de Romanos 5:2. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos podemos gloriar? En la esperanza de la gloria de Dios. Podemos tener una confianza segura, plena, constante. Y decir lo que el apóstol Pablo decía allá en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No es la gloria de la tierra, mis amados hermanos. Es esa esperanza en la gloria de Dios. Nuestra herencia es Dios mismo. Y el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Miremos lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo 6, versos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hasta el momento, qué bendición. Chévere, ¿cierto? Somos herederos juntamente con Cristo. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 17? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo anterior, comienza a hablar
de padecimientos, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué va a suceder cuando padezcamos juntamente con Él? Vamos a ser glorificados. El Señor Jesús termina su sermón del monte allí en Mateo 5, miremoslo en Mateo 5, versos 10 y 11, 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El sistema actual del mundo se encuentra bajo el dominio de Satanás. Satanás es el que gobierna. Ahora, bajo la soberanía de Dios. Ahora, si Satanás está gobernando, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es despreciado. El mismo Satanás y el mundo desprecia a Dios. Y van a venir persecuciones. A todo cristiano, a todo verdadero cristiano le va a llegar la persecución. Como dicen por ahí, la perseguidora, ¿cierto? Algunos podrán ser simplemente palabras, abusos verbales. Algunos otros, martirios e incluso la muerte, darán su vida por causa de la fe. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido burlas, escarnios, menosprecios o alguna forma de persecución por causa de nuestra relación con Cristo? ¿Cuántos? Incluso a veces de nuestra misma familia. ¿Mm? Nos menosprecian, a veces nos vituperan, se burlan, nos discriminan. ¿Por qué? Porque estamos siendo luz. Escúcheme bien. Si usted no está haciendo luz, tranquilo que usted pasa haciendo igual que los demás, viviendo en la oscuridad, entonces no le va a pasar absolutamente nada. Pero todo aquel que pertenece a Cristo también va a ser perseguido para finalmente ser glorificado juntamente con Cristo. Ahora, aquí tenemos que entender algo que algunos no entienden. Muchas de las promesas que Dios hizo no son esas promesas de bienestar que todos quisiéramos. O sea, no son promesas en un sentido positivas. Pero ¿cómo, hermano? Sí, vamos a mirarlas. Mire, vamos a Mateo nuevamente. Mateo, capítulo 10, versos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? El mismo Señor Jesucristo nos lo está diciendo. A mí me dijeron que era Satanás, que era Belcebú. A ustedes van a decir lo mismo. Ellos tienen al diablo. Se alocaron, se les corrió la teja. Primera de Timoteo. Perdón, a ver. Timoteo. Segunda de Timoteo es. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán abundantemente bendecidos.
¿Qué dice la Biblia? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ay, hasta ahí vamos bien, pastor. Pero es que la Biblia lo dice, mis amados hermanos. Y si la Biblia lo dice, tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice. Veamos lo que dice el versículo 11 del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos. No, pero ¿por qué llegar hasta esos extremos? La palabra es clara, mis amados hermanos. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí viene otra promesa poderosa del Señor. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿después que qué? De haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, el dolor y el sufrimiento es parte del crecimiento espiritual. ¿Te lo repito? No vamos a crecer si no hay padecimiento, si no hay dolor. No nos hable así. Pero es que eso es lo que la palabra de Dios dice, mis amados hermanos. Tendremos que pasar por algún grado de sufrimiento por causa del Señor. Y disfrutaremos de las herencias, de las recompensas que el Señor nos va a dar por causa de esos sufrimientos que nosotros padecimos aquí en la tierra. Mire lo que dice el apóstol Pablo ya en su segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios 4, 8 en adelante. Que estamos atribulados en todo. ¡Wow! Mas no angustiados. En apuros. Mas no desesperados. Perseguidos. Mas no desamparados. Derribados. Pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo estaba dispuesto hasta sufrir la muerte por causa de el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias abunde para la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Qué tanto amamos a los demás, amados hermanos? ¿Los amamos tanto como para que seamos perseguidos? No, pero es que si yo le comparto a esta persona todo lo que me va a decir, voy a perder su amistad, me van a echar del trabajo, va a pasar esto, va a pasar aquello. ¿Estamos dispuestos? Cristo mismo sufrió de buena voluntad ir hasta la cruz y recibir en sí, en su cuerpo, todo el sufrimiento. ¿Qué estamos dispuestos
a recibir nosotros. Mira lo que dice el verso 16. Por tanto, no desmayamos. Seguimos firmes. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! ¿Qué tenemos que hacer cuando hay persecución? Cuando nos persiguen por causa de Cristo. Ojo, no es por causa de nuestros pecados, es por causa de la obra de Cristo. ¿Qué vamos a recibir? Cada vez una mayor gloria en nuestra vida. Vamos a recibir una mayor gloria. Creceremos tanto en el conocimiento como en que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Ahora, mis amados hermanos, los dolores, los sufrimientos van a manifestar lo que hay realmente en la vida de la persona. Dios permite el sufrimiento en los creyentes para que el creyente pueda aprender a depender solamente de Él. Les repito nuevamente, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en sus hijos, en los creyentes, en los herederos? Para que cada día más ese creyente aprenda a depender totalmente de Él. Y esa dependencia va a dar evidencia de que es una persona salva. Ese sufrimiento por causa de la fe, nuevamente le repito, por causa de la fe, va a evidenciar de que somos realmente hijos de Dios, que estamos destinados para el cielo. Estamos siendo preparados. Por eso Pablo dice que anhelaba también ser partícipe de los padecimientos de Cristo. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana es un decatlón, hermano. No es la carrera de 100 metros. Es toda nuestra vida al servicio de Dios. No importa que tengamos que sufrir aquí en la tierra por causa de Cristo. En la medida que sufrimos, cada día vamos a depender más de Él. No vamos a depender de nuestros recursos, sino que cada día el poder del Señor se manifestará en nosotros y seremos partícipes de esos padecimientos de Cristo. Lo que sufrimos, mi hermano, pues no tiene comparación lo que el Señor Jesucristo cuando vino en carne sufrió. Pero somos partícipes. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿Se burlaron? Sí. ¿Lo rechazaron? ¿Lo hicieron a un lado? ¿Lo encarcelaron? ¿Sufrió físicamente dolor? ¿Lo asesinaron? ¿Lo mataron? ¿Enfrentó la muerte? ¿Y si eso mismo padeciéramos nosotros? No va a ser nada en comparación con lo que vamos a ganar. No va a ser nada en comparación con lo que vamos a ganar. Segunda de Corintios 4:17.
Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce en nosotros? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Hemos nacido de nuevo por la obra del Señor Jesucristo, por su resurrección. Tenemos una herencia, como ya vimos, incorruptible. Dios nos va a estar cuidando y protegiendo. Y podemos, aún en medio de esa persecución, gozarnos y alegrarnos. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su primera carta? Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Wow, ¿qué dice ahí? ¿Estamos realmente nosotros dispuestos, mis amados hermanos, a sufrir por causa del Evangelio? ¿Por causa de Cristo? O sea que el ser perseguidos no es algo que nos pueda pasar o no. Oh, la Biblia no está diciendo eso. De pronto van a ser perseguidos y van a ser vituperados. No. A mí me pasó, dice el Señor Jesús. Y ustedes como siervos no van a ser mayor que yo. A mí me persiguieron y a ustedes, ténganlo por seguro que los van a perseguir. O sea, tenemos que tener la certeza de eso, mis amados hermanos. Lo sabemos y tenemos que estar preparados. Y esa capacidad para glorificar a Dios en el cielo va a depender de nuestra disposición voluntaria para sufrir por Dios aquí mientras estamos en la tierra. Si el mundo os aborrece, dijo el Señor Jesucristo, ustedes tienen que saber que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Porque si yo fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dice el Señor, porque yo no soy del mundo. Yo a ustedes los escogí, los elegí del mundo. Por eso es que el mundo los aborrece. Y ahí es donde dicen, acuérdense que el siervo no es mayor que su Señor. A mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Muchos han guardado mi palabra, muchos también guardarán su palabra. Si han hecho todo esto por causa de mi nombre. Y van a ser perseguidos porque ellos, los perseguidores, no conocen mi nombre. Amén. Qué precioso, ¿no, hermanos? Sí, aleluya, hermano. Amén. Tenemos que asumir posiciones claras, firmes y bíblicas con respecto a Cristo, con respecto al reino de Dios. Y por esa causa vamos a recibir esa oposición, vamos a recibir aflicciones, vamos a recibir rechazo de parte del mundo. Lo vamos a hacer, hermano. Pero como cristianos tenemos la absoluta seguridad de que nuestro Padre está siempre con nosotros. Miremos lo que dice allá en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo
nuestra consolación. ¿Por quién somos consolados, fortalecidos? Por el mismo Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu. ¡Qué privilegio tan grande sufrir por la causa de Cristo! No me hagan mala cara. ¿Qué privilegio tan grande sufrir por causa del Señor Jesucristo? Por eso, mis amados hermanos, ojo y cuidado con aquellos que predican un evangelio solamente de salud. Venga, acérquese a Cristo, que Dios lo va a sanar. Venga, que a través de Cristo lo va a enriquecer, lo va a prosperar. ¿Eso es lo que dice el evangelio? No, eso es lo que el mundo quiere escuchar, para que la gente se aferre a las cosas del mundo. Mis amados, las buenas nuevas del mundo simplemente están ofreciendo una salida temporal a los problemas y a las dificultades que las personas en el mundo enfrentan. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor a través de esas nuevas? Una promesa segura que viene de parte de Cristo, que vamos a sufrir por causa del evangelio. ¿Lo entendimos? Si verdaderamente amamos y seguimos a Cristo, vamos a sufrir. No escucho aménes. Amén, gloria a Dios, hermano. ¿Qué dice el verso 18 del capítulo 8? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Tengo por cierto. O sea, está haciendo como un cálculo, ¿cierto? Como un balance. Un balance de qué es lo que sucede con las aflicciones que experimentamos, las aflicciones del tiempo presente. Es como un pequeño precio que nosotros tenemos que pagar por los beneficios que vamos nosotros a recibir. Las aflicciones del tiempo presente, o sea, las aflicciones que recibimos nosotros aquí en la tierra. ¿Qué implica ese término aflicciones? Padecimientos, dolores, menosprecios, burlas, bueno, todo lo que, desprecios que nos puedan hacer por causa de Cristo. Miremos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 9. Está hablando de Satanás, del diablo. Dice, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otra vez, pero otra vez. Oye, la Biblia habla, yo no había visto eso, que la Biblia hablara tanto de que el cristiano tiene que padecer, que tiene que sufrir. Pues sí, hermano, esas son las promesas también que Dios habla en su palabra y que tenemos que conocer. Otro texto, Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nosotros, dice el apóstol Pablo, somos consolados. ¿Para qué somos consolados? Para poder consolarlos a ustedes. Nosotros sufrimos, ustedes también van a padecer aflicciones y sufrimientos.
Está claro en la palabra. Y la persona ideal, por así decirlo, en cuanto a el padecimiento que sufrió, es el mismo el Señor Jesucristo, es el ejemplo supremo de padecimiento. ¿Y por qué sufrió él? Por causa de la justicia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¡Wow! Mis amados, el Señor Jesucristo padeció, sufrió, experimentó el dolor, la aflicción, el sufrimiento, el rechazo. Ahora, como cristianos, cuando sufrimos, tenemos esperanza. Pero los que no son cristianos, los que no han conocido a Cristo, no tienen esperanza cuando sufren. Sin importar cuál sea la razón de su sufrimiento, no es por causa de Cristo ni por causa de la justicia de Cristo. O sea que el sufrimiento del no cristiano no es para bendición, no es para gloria espiritual. El sufrimiento del cristiano es para bendición y para gloria espiritual. ¿Estamos hasta ahí? El dolor del no cristiano, del incrédulo, el dolor, la soledad, las aflicciones, no cumplen ningún propósito en su vida y por ende no van a tener ninguna recompensa de parte de Dios. Ay, pero son buena gente, sí, pero lo que la palabra dice, lo dice. Pero todo cristiano que tiene esa esperanza en Cristo, todas aquellas aflicciones que pueda experimentar, se añaden y van enriqueciendo esa gloria. Vamos creciendo de gloria en gloria. Creciendo de gloria en gloria. Mira lo que dice allá el profeta Daniel. Vamos a donde el profeta Daniel, capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Como cristianos, mis amados hermanos, como seguidores de Cristo, ¿de dónde viene nuestro sufrimiento? De las personas que están en el mundo, ¿cierto? Pero como cristianos, ¿de dónde viene nuestra gloria? Viene de parte de Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal. ¿Cómo será nuestra gloria? Celestial, ¿cierto? Aquí nuestro sufrimiento es corto, pero la gloria será ilimitada. Oh, aquí sufrimos en nuestros cuerpos mortales, en estos cuerpos corruptibles. Pero ¿cómo será manifestada la gloria de Dios? En nuestros cuerpos cuando hayan sido glorificados, cuerpos totalmente perfectos, inmortales e incorruptibles. Mis amados hermanos, pensemos y meditemos en estas palabras del Señor y estemos firmes y seguros. Viene la persecución, viene la tribulación. Señor, me gozo porque puedo ser parte de los sufrimientos y las tribulaciones por causa del reino de los cielos, por causa de Cristo. Y quiero hacer énfasis, tenemos que diferenciar esos padecimientos y esas tribulaciones cuando son por causa del pecado.
Cuando son por causa del pecado, son las consecuencias que vienen por el pecado. Son las consecuencias. Y la palabra de Dios dice, el pecado produce muerte. Pero cuando esas persecuciones y esas tribulaciones vienen por causa de la justicia de Cristo, porque predico a Cristo, porque muestro la gloria de Dios en mi vida, eso nos tiene que llevar a gozarnos y alegrarnos, porque clara es la esperanza que nosotros tenemos en Dios, de acuerdo a sus promesas y a su herencia. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has adoptado. Gracias porque ahora somos hijos. Y gracias porque ahora también podemos ser participar de esa herencia en Cristo Jesús. Pero también, Señor, como tu palabra dice, vamos también a ser participantes de los padecimientos de Cristo. Te pedimos y te rogamos, Señor, que en medio de la prueba, de las dificultades que podamos enfrentar por causa del Evangelio, cada día nuestro gozo sea mayor y cada día podamos aprender y a depender más y más de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.